El Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Mundial es el título conferido por la UNESCO a monumentos como barrios o grupos de construcciones o lugares de la naturaleza que tengan una importancia cultural o natural tan extraordinaria que trascienda las fronteras nacionales y cobre importancia para las siguientes generaciones presentes y venideras de toda la humanidad, ya sean bosques, montañas, lagos, cuevas, desiertos, edificaciones, complejos arquitectónicos, rutas comerciales o ciudades. En 1959, los egipcios querían construir una presa que inundaría el valle de Asuán junto con sus tesoros arqueológicos e históricos. La UNESCO lanzó una campaña internacional para salvaguardar el templo de Abu Simbel, que sería afectado por esta obra, con un costo de $80 millones. El templo se desmontó y se volvió a construir en otra zona. Aquella experiencia obligó a una reflexión que cristalizaría el 16 de noviembre de 1972 con la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural celebrada en París, Francia. Allí se designó como Patrimonio de la Humanidad a monumentos o lugares que tengan una importancia internacional, que entraría en vigor el 17 de diciembre de 1975 de conformidad con el artículo 33, cuya registración tuvo a la ONU el 15 de marzo de 1977. Pero por primera vez el título se otorgaría en 1978 a 4 espacios naturales y 8 culturales, un total de 12, esto según la UNESCO en su página web. Pero, ¿cuáles son los criterios de la UNESCO para declarar como Patrimonio de la Humanidad? A finales de 2004 había un grupo de 6 criterios en el ámbito cultural y otros 4 en el ámbito natural. En 2005 esto se modificó y se unieron para que hubiera un único grupo de 10 criterios. En lo cultural tenemos representar una obra del maestro del genio creativo humano, testimoniar un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo o dentro de una área cultural del mundo, en el desarrollo de la arquitectura, tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño paisajístico. Aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización existente o ya desaparecida. Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico, tecnológico o paisaje que ilustre una etapa significativa de la historia de la humanidad. Ser un ejemplo eminente de una tradición de asentamiento humano, utilización del mar o de la tierra, que sea representativa de una cultura o de la interacción humana con el medio ambiente, especialmente cuando ésta se vuelva vulnerable frente al impacto de cambios irreversibles. Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas o creencias, con trabajos artísticos y literarios de destacada significación universal. En lo natural tenemos tener fenómenos naturales superlativos o de áreas excepcionales, belleza natural e importancia estética. Ser uno de los ejemplos representativos de importantes etapas de la historia de la Tierra, incluyendo testimonios de vida, procesos geológicos, creadores de formas geológicas o características geomórficas o fisiográficas significativas. Ser uno de los ejemplos inminentes de procesos ecológicos y biológicos en el curso de la evolución de los ecosistemas. Tener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación de la biodiversidad, incluyendo aquellos que contienen especies amenazadas de destacado valor universal desde el punto de vista de la ciencia y el conservacionismo. Desde 1992, la interacción entre el hombre y el medio ambiente es reconocido como paisaje cultural. Hasta julio de 2017 existe 1073 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, de los cuales 832 son bienes culturales y 206 bienes naturales y 35 bienes mixtos, situados en 167 estados.
Aunque si vamos a la página de la UNESCO, en las listas de los patrimonios declarados como Patrimonio de la Humanidad hasta 2017 es el número 1565. Espero no equivocarme con esto. Desde noviembre de 2016, 192 estados han ratificado la Convención del Patrimonio Mundial. Pero las cosas no son tan fáciles. Algunos sitios están en peligro y la mayoría de estas son de Siria y la República Democrática del Congo. El nombramiento que hace la UNESCO de los patrimonios históricos, naturales y mixtos fortalece la conciencia de preservación y incrementar la atracción turística, en consecuencia generar recursos y empleos. También permite a los gobiernos ampliar su capacidad de negocio para obtener subvenciones y créditos que protejan al patrimonio de la humanidad. Pero el principal beneficio que asigna a un bien como patrimonio de la humanidad es reforzar el orgullo de quienes viven cerca de él, otorgándoles identidad comunitaria y mayor autoestima. Pero todo esto suena color de rosa. En muchos lugares, de las que muy poco los medios de comunicación hablan, es que las personas de los lugares declarados como Patrimonio de la Humanidad se sienten como payasos de circo al orden de los turistas, aunque por obvias razones están conscientes que entre más turistas, más ingresos, pero a un precio: la privacidad. Esto no es nuevo, aunque quizás la mayoría de la población no tenga conocimiento. Los lugares que reciben el sello de la UNESCO, en muchos de estos lugares luchan por alcanzar un equilibrio entre los beneficios económicos y preservar la cultura, o en el peor de los casos, la privacidad. Está claro que en muchas ocasiones, como el caso de Perú, como Machu Picchu, ha favorecido el crecimiento económico y social al darle un valor internacional. También hay que puntualizar que a causa de alta demanda turístico se destruyen las comunidades que viven a su alrededor. A eso hay que agregarle que en muchas ocasiones las empresas turísticas son las que se aprovechan de las comunidades, o expropiarse o obligar a las comunidades. Un gran ejemplo es Lago Titicaca en Perú, en el que muchos isleños están desacuerdos con el turismo, y peor aún, existe un monopolio que no permite llegar el turismo a las islas más alejadas. Otro ejemplo es Luang Prabang en Laos. Es una ciudad patrimonio de la humanidad de unos 50.000 habitantes que se espera que atraiga más de 700.000 turistas para el año 2018. Sin embargo, ya tiene críticas negativas. Desde luego, los gobiernos ven esto con ojos de ingresos para el Estado, pero si no existen planes de gestión, el turismo puede destrozar el lugar o poner en peligro los monumentos declarados como Patrimonio de la Humanidad. En este punto, las comunidades se ven obligados a decidir entre el crecimiento económico o la preservación de la identidad y la cultura. Ante ese mismo, la UNESCO está promoviendo el turismo sostenible e incluso nombró el 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, aunque finalmente serán los gobiernos y las autoridades quienes tomen esas decisiones. En el peor de los casos, ni siquiera los descendientes de aquellas culturas milenarias reciben ayuda con los ingresos obtenidos. Es algo como trabaja y sigue trabajando hasta que desaparezcas y nos dejes lucrar sin parar. Desde luego, esto por las empresas. Otra crítica que hay acerca de la UNESCO es que tiene más en cuenta los intereses europeos, que luego eso se reflejaría en por qué solo en Europa tiene la gran parte de los patrimonios de la humanidad. Hay que tener en cuenta, el título mismo lo dice todo: Patrimonio de la Humanidad. No dice Patrimonio de la Nación o Identidad o Cultura, y deja mucho que desear cuando una iglesia o parroquia recibe el sello de la UNESCO. Eso me hace preguntar si una parroquia o un barrio puede ser declarado Patrimonio de la Humanidad.
Está claro, como el caso de la muralla china o Machu Picchu, por su trascendencia histórica y su importancia en la historia, es un símbolo de identidad cultural, pero deja mucho que pensar cuando un santuario ideológico o religioso se declara patrimonio de la humanidad. Solo en España hay un aproximado de 18 iglesias que tienen el sello de la UNESCO, y pensar que México cuenta con 32 sellos de la UNESCO, siendo el país latinoamericano con más sellos, mientras que Italia cuenta con 53 sellos, España con 46, Francia con 43, Alemania con 42. Desde luego, pertenecer a la UNESCO no es gratis. No olviden lo que ocurrió el año pasado, cuando Estados Unidos se retiró de la UNESCO, alegando que la creciente deuda con la organización se acumulaba. Pero tú y yo sabemos que no es del todo cierto. No obstante, eso no tiene nada que ver con el video, y menos con el canal. Dejando a un lado lo negativo, la UNESCO, a través de un simple sello, ha ayudado en la economía y la presencia de un país en el mundo, como el caso de Perú y Bolivia. En el caso de Perú, y gracias a Machu Picchu, el respaldo y la imagen es más sobresaliente, incluso en toda América. Sin embargo, el país solo cuenta con 12 sellos, a pesar que el país está plagada de monumentos arqueológicos, gracias que no hay una política de Estado en preservación y promoción de la cultura. En la mayoría de los casos, ha sido gracias a la insistencia de los arqueólogos o especialistas en sus áreas. En muchos casos, como el caso de Perú y México, no necesariamente necesitan el sello de la UNESCO, pero si no se tiene, las autoridades no se ven obligados a invertir en la preservación y investigación de las zonas arqueológicas. En vez de eso, los esfuerzos están en la minería, sabiendo que el sector turístico está en crecimiento año tras año. En mi opinión, las personas prefieren más a los turistas y la minería, considerando que la minería destruye el medio ambiente y que por el contrario, el turismo es como dinero gratis. No hay que generar ninguna producción siempre y cuando se mantenga una adecuada preservación. En tal objeto, tener el sello de la UNESCO es un seguro de vida, porque se tiene el respaldo financiero de los países miembros ante un probable desastre natural o riesgo inminente de colapsar, muy favorable para los países en vía de crecimiento que no cuentan con los medios necesarios para su preservación. La UNESCO, consciente de ello, obliga a legislar especialmente para proteger y conservar el patrimonio seleccionado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir adquirir o tener el reconocimiento de la UNESCO trae obligaciones. Desde luego, cada caso es inherente al otro. De lo que no hay duda es que supone un motor de cambio para las urbes. ¿Y qué piensas de todo esto? ¿Considera que es necesario el sello de la UNESCO? ¿Qué monumento arqueológico o vestigio histórico crees que merece tener el sello o reconocimiento de la UNESCO en tu país? Ay, 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 mamá, ay.